Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Preterismo Cronológico. En esta oportunidad, para poder hacer algún resumen de lo que hemos enseñado en estos videos anteriores, quiero hablarles del tiempo de la consumación. El tiempo de la consumación. La palabra consumación, que la tengo aquí anotada, es igual que decir hacer. Es cómo se hacen las cosas. Consumar es hacer. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, estaba diciendo, hecho está. Hecho está. Muy bien. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ha venido el tiempo de la consumación, y lo está diciendo desde el punto de vista desde su generación, desde su época, de su tiempo, porque él es testigo. El apóstol Pablo, al igual que toda la generación apostólica, es testigo de que lo que ha venido a ocurrir en su generación no es otra cosa sino lo que estaba escrito como una profecía para que se cumpliera en un tiempo, y él es protagonista de ese tiempo. Por lo tanto, dice que el tiempo de la consumación es aquel en el cual él es uno de aquella generación. Entonces tenemos que en el tiempo antiguo, antes de Cristo, existió un pacto. Se fue llamado el primer pacto, el que hizo Dios con Moisés, para comenzar, para mostrar, digamos, de una manera muy parecida, figurada, a lo cómo sería el verdadero pacto que vendría un día con Jesús. El mediador entonces en el primer pacto entre Dios y el pueblo de Dios fue Moisés. Primer pacto fue Moisés. Y ahí hay un génesis de cosas, es decir, el origen de ciertas cosas que tienen que ver con ese pacto. Y están todas hechas, consumadas, en el periodo en que demoró Moisés de llevar al pueblo de Egipto hasta la Canaán terrenal. Esos son 40 años. Aquí tenemos 40 años y es el periodo en que una sola generación pasó por el desierto. Una sola generación pasó por el desierto para llegar a Canaán terrenal. Entonces tenemos un líder allí, y el líder en el primer pacto es Moisés. Paralelamente, en el segundo pacto, en el verdadero pacto que viene a hacer Dios, a consumar o a hacer Dios con el ser humano, con el hombre, con el pueblo de Dios, es Jesús en el segundo pacto. Primer pacto, segundo pacto. Hay un génesis allí, aquí también hay un génesis de cosas. Hay cosas nuevas que se hacen en el periodo de la generación apostólica, cuyo líder es Jesús. En el primer pacto fue Moisés, en el segundo pacto es Jesús. Una generación entonces es suficiente para hacer todas estas cosas del primer pacto. Una generación también son suficientes para hacer todas las cosas en el segundo pacto. Este paralelo es importante conocerlo. Entonces aquí en el segundo pacto están las cosas consumadas o hechas definitivamente, porque van a ser una vez y para siempre. Aquí están todas las cosas que se debían hacer una vez por año, una vez por año. Todas las cosas aquí estaban hechas para siempre, pero el requisito era que si fallaban los hombres en este pacto, si fallaban el hombre en el pacto, entonces podían volver a reconciliarse con Dios una vez al año. Y eso era una remisión de pecados, era el perdón de pecados, que se hacía con un cordero que se sacrificaba todos los años en el mes de abril de aquel entonces, el día 15. En este caso, este pacto, como iba a ser definitivo, una vez y para siempre, tenía que ser sacrificado el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el mismo líder que tenemos aquí. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, era un becerro y no Moisés.
Entonces, hay una generación que pasa por todas estas cosas que se hicieron en el primer pacto, y hay una generación que pasa por todas estas cosas en el Génesis, en la creación de todas las cosas, en el principio de todas las cosas en el segundo pacto, es la generación apostólica, que equivale esta generación a 40 años. Sabemos que cuando leemos la Escritura en el Antiguo Testamento se dice que toda la generación de Moisés pereció en el desierto. Pues toda esta generación de Jesús también tiene que perecer a la espera de la segunda venida de Jesús. Y eso es como pasar por el desierto. El propósito entonces del primer pacto es mostrar con figuras todo lo que iba a ocurrir de manera definitiva para siempre en el segundo pacto. Ok, vamos a descansar un poco. Muy bien. En este periodo del primer pacto, en los 40 años de Moisés, hay muerte. Muerte para toda la generación. En este segundo pacto, toda esta generación que espera la segunda venida de Jesús, también hay muerte. Pero para los que murieron en la generación de Moisés en el desierto, solamente había sepultura. ¿Por qué? Porque esos muertos iban a esperar el segundo pacto que vendría más adelante. Y en el segundo pacto con Jesús, esta generación muere, pero hay resurrección. Al cabo de esta generación hay resurrección en este periodo de Jesús, en esta consumación. ¿Por qué? Porque este pacto es para dar vida eterna y este no. Este es simplemente para dar esperanza. Entonces este tiene que tener todas las cosas prometidas en el periodo de los profetas como algo más, más compacto, es decir, algo que se iba a hacer en la generación apostólica en 40 años, pero que definitivamente sería el inicio de un reino, del reino de Dios. Aquí no hay promesa, o sea, aquí no hay reino de Dios, sino solamente la promesa de que algo vendría superior a este pacto. Entonces, aquí hay resurrección. La resurrección significa que la vida continúa inmediatamente después de esta. Por lo tanto, esta parte, como la resurrección, es algo inmediatamente después de la gran tribulación, después de la gran tribulación, hay entonces aquí juicio. Porque al cabo de un periodo siempre tiene que haber un juicio. Es igual que la vida, al cabo de nuestra vida, una vez morimos y después el juicio. Entonces, aquí hay juicio, aquí no lo hay. Todo esto es parte de un proyecto que vendría a futuro. En cambio, este es el proyecto mismo realizado, consumado por la persona de Jesús en estos 40 años. Ahora, tenemos que una generación dura 42 años. Sin embargo, en el Antiguo Testamento pudo haber sido más extensa la generación antes de Moisés. Pero lo importante es fijarse en los detalles que hay en el Antiguo Testamento acerca de los números, las fechas. Porque en el Antiguo Testamento hay profetas, después de haber sido consumado el pacto, después que se hizo en 40 años, los hombres pudieron regirse, vivir en la ciudad de Jerusalén y otros en Samaria, es decir, pudieron vivir conforme a las cosas que se hicieron en los 40 años en el desierto, en los estatutos, los reglamentos, las ordenanzas que se firmaron aquí entre Dios y el pueblo a través de Moisés en el desierto, fueron las cosas que movieron al pueblo de Israel para establecer una sociedad y vivir conforme a esos reglamentos y vivir conforme a esas cosas que se dijeron en esos 40 años en el desierto. Asimismo, todas las cosas que Jesús trajo en la primera generación apostólica son para vivirlas en el cielo conforme a estas cosas que Dios hace en el tiempo de la consumación.
Es para eso que se hacen las cosas al principio, para después vivir en ellas, por ellas, con ellas. Por lo tanto, aquí, en este periodo de 40 años apostólicos, es decir, la generación apostólica, se establecen las normas y las reglas, las nuevas reglas, para vivir eternamente en los cielos. Así como fue también hecho todo en el tiempo de Moisés en el desierto, para vivir por ellas en la ciudad de Jerusalén terrenal. Acá es para vivir en la Jerusalén celestial. ¿Ok? Entonces seguimos con la palabra consumación, que significa hacer. Hacer. ¿Qué fue lo que hizo entonces Jesús? Bien, hay un Génesis en el Antiguo Testamento que nos habla de cómo se hicieron las primeras cosas, mucho antes de Moisés, por supuesto, en el Génesis, cuando la Escritura dice que Dios hizo los cielos y las tierras en 7 días, considerando también el séptimo día como el día de reposo. Y eso, cuando nosotros queremos saber cuántos fueron 7 días, no nos calza con lo que dice la ciencia que fue hecho el cielo y la tierra en 7 días, porque todo lo que la Escritura dice, siendo literal, hay cosas que en algunas no se puede interpretar conforme a nuestros conocimientos como algo que se puede calcular. Eso es lo que nos sucede cuando vemos que es imposible entender que las cosas fueron en 7 años o en 7 días. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice 7 días? Pues es fácil decir de que 7 días podrían haber sido 7 tiempos. 7 tiempos. Y ahí sí que podríamos comprender algo de cómo se hicieron los cielos y la tierra. En 7 tiempos. Allí podríamos entender que podría haber sido 7.000 años o 7 millones de años. Muchos años se demoró Dios entonces en hacer los cielos y la tierra. O sea, las cosas en el planeta Tierra, para llegar a ser lo que hoy somos, si apenas nosotros tenemos desde Cristo hasta aquí 2000 años, y desde Moisés hasta Jesús otros 1800 años, 1600 años, no sé, y de Adán hasta Jesús hay 4000 años, por supuesto que ni siquiera todos ellos suman el tiempo suficiente como para haber creado todas las cosas en este planeta. No podrían haberse hecho en 7000 años. Entonces, si le queremos interpretar 7 días como cada día de 1000 años, tampoco nos sirve. Entonces vamos a aceptar de que cuando la Escritura dice que en 7 días hizo los cielos y la tierra, los hizo pensando, esa Escritura está hecha pensada en los términos que viene el segundo pacto. En el segundo pacto entonces nos da el Señor a través de los profetas unos tiempos más cortos, más fáciles de entender, que también posiblemente tengan un significado mucho más extenso, pero sí nos sirve para querer interpretar profecías y querer saber en qué tiempo ubicamos el cumplimiento de aquellas profecías. Como el caso, por ejemplo, del libro de Daniel. En el libro de Daniel, Dios nos dice que un día para el Señor, en el profeta David, en el Salmo 90, verso 4, nos dice que un día para el Señor son como 1000 años. Entonces, cuando ya está Moisés, cuando ya está David, digamos, hay cosas que se pueden entender mucho mejor, como por ejemplo dice David en uno de sus salmos, que 70 años son la edad de los hombres en su generación, cuando él existe. Los más robustos llegan a los 80. Entonces, ahí nos está diciendo el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, de que los días fueron acortados para los hombres.
porque también otros libros nos dicen que en los días del Génesis, cuando estaba Adán, Adán había vivido unos 950 años y había un tal Matusalén que también tenía casi 1000 años. Entonces, aquel periodo de tiempo, antes, mientras más atrás buscamos, vamos a encontrar tiempos más extensos, más largos. Lo que quiero decir es que el Génesis es posible que se haya creado perfectamente en 7000 años o en 70.000 años o en 7 millones de años. Entonces los tiempos más atrás son más largos, más extensos, porque las cosas eran más lentas para su fabricación, podríamos decirlo así. En cambio, desde David en adelante encontramos fechas más cortas para poder entender la consumación del nuevo pacto que se hizo en tiempo muy corto, porque todo aquello se hizo en la generación apostólica. Se hizo en solo 40 años. Por eso es más entonces fácil buscar fechas que se pueden conocer y que se pueden decir prácticamente de que están hechas en fechas conocidas, con tiempos más conocidos, porque estamos mucho, mucho más acá del rey David. Entonces, lo que dijo Daniel, en el capítulo 12, en el libro de Daniel capítulo 12, acerca de que la gran tribulación sería un periodo de aproximadamente 1290 años. 1290 días. No podemos traducir eso a días que sean iguales a años y decir que son 1290 años. Eso no se puede hacer. Porque lo dice también de otra manera. Lo dice que son 43 meses. Y al ser 43 meses, entonces con ese dato nos está diciendo de que se trata de un periodo corto de 3 años y medio, porque 3 años y medio son 42 meses, más un mes, entonces serían los 1290 días. Sin embargo, tenemos esto mencionado por Jesús cuando dice que lo que dice el profeta Daniel habla de su generación. Cuando dice Jesús así, no ha habido una tribulación nunca antes, ni la habrá hasta ahora. Entonces ahí lo que está diciendo Jesús en ese texto, Mateo capítulo 24 por ejemplo, o capítulo 23, dice que lo que dijo Daniel, capítulo 24, lo que dijo Daniel se refería a su generación. O sea que los 42 meses de gran tribulación estarían ubicados en la generación apostólica. Por eso es que la consumación es un periodo que hay entre el bautismo de Jesús, que en el libro de Daniel capítulo 9 viene mencionado como la unción del santo. El bautismo es la unción de Jesús, hasta la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén. Bueno, aquí no me cabe, esto parece ya. La caída de Jerusalén. Ahí está el periodo de 40 años. Y eso es una generación. Entonces la gran tribulación que debe estar aquí en este periodo no puede estar en el principio, tiene que estar al final. ¿Por qué? Porque el texto que dice Mateo 24, verso 29, 30 y 31, dice que inmediatamente después de la gran tribulación, es decir, inmediatamente a continuación de la gran tribulación, aparece el Señor Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gloria. Por lo tanto, inmediatamente aquí debe estar la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. La segunda venida, justamente el periodo de gran tribulación es previo entonces a la segunda venida de Jesús. Aquí hay entonces 42 meses de gran tribulación en la caída de Jerusalén.
Entonces la caída de Jerusalén y del templo está dentro del periodo de la gran tribulación. ¿Y por qué gran tribulación? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? ¿Cuál es el objetivo de que haya tribulación? ¿Y dónde se lleva a cabo esa gran tribulación? Entonces no hay que confundir las cosas, porque lo que está escrito en la Biblia no es para el mundo entero, es para Israel. Israel tiene una capital en los días de David y hay que considerar ese centro, esa metrópolis, ¿entiendes? Y es Jerusalén. Jerusalén es el centro de Israel en los días de David y así debe ser considerado hasta el final. Jerusalén es la ciudad donde muere Jesucristo, mueren los profetas, mueren los profetas. Y como es en Jerusalén donde mueren los profetas, la venganza de Dios para cobrar venganza por la muerte de sus santos e incluso por la muerte de Jesús es precisamente Jerusalén. De modo que la venganza, la gran tribulación, es un día de venganza de Dios sobre los culpables. ¿Quiénes son? El mismo pueblo judío que mató a los profetas y que mató al Hijo de Dios. No tiene nada que ver entonces con el mundo entero. Las profecías hablan solamente y exclusivamente de los acontecimientos del pueblo de Israel y sus ciudades, y en este caso sobre Jerusalén. Por eso la gran tribulación no tiene que ver con el siglo XXI, no es para este siglo, nunca fue para los gentiles, no involucra a países paganos, sino que solamente a Jerusalén. Dicho esto, entonces, las 42 meses de gran tribulación están previos a la caída de Jerusalén, a la caída del templo de Jerusalén. ¿Cuánto suma entonces 42 meses? 3 años y medio. 3 y medio años. Si tenemos aquí entonces que el bautismo de Jesús fue en el año 29, le vamos a poner en el año 30 para que estemos más ubicados, y el fin de la caída de Jerusalén es en el año 70. Por lo tanto, aquí, entre el 30 y el 70, están los 40 años de consumación. ¿Y qué es esto de 3 años y medio al final? Esto equivale a la mitad de una semana de años. Y entonces podemos entender la otra profecía de Daniel que también está en el libro de Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, ¿no es cierto? Y en la última semana, en la semana 70, es cuando ocurre la consumación. La semana número 70. Cada semana de años son 7 años. Por lo tanto, si aquí tenemos en la gran tribulación 3 años y medio, ¿dónde está la otra mitad? Esta es la segunda mitad porque es la final. Pues la primera mitad de la semana está desde el bautismo de Jesús hasta su muerte. ¿Cuánto fue el periodo en que Jesús comienza su predicación hasta el día de su muerte? 42 meses. 42 meses. ¿Por qué? Porque sabemos que él tenía 30 años cuando comienza su ministerio. No podía ser antes ni podría ser después. Solamente en el día de su cumpleaños fue bautizado. Y allí él tiene derecho, como profeta, a hablarle al pueblo y decir todas las cosas que dijo, que venían de parte del Padre. Por lo tanto, esos 42 meses son los 3 años y medio. 3 y medio años. Que forman parte de la otra mitad de la semana. Entonces aquí tenemos la mitad y aquí la otra mitad de la semana número 70. Entonces ahí está la semana 70, formada por esa mitad y por esta mitad. Ahí está la semana 70. Lo curioso aquí es que hay una separación entre las dos mitades. Ese fue un misterio durante muchos años. Por lo tanto, aquí hay 33 años. ¿Qué pasó en este periodo de 33 años?
Pues sabemos que al cabo de la muerte de Jesús, Él bajó al infierno, estuvo 3 días en el interior de la tierra, predicándole a los espíritus de que había llegado la hora de salir de ahí. Y luego aparece al tercer día a sus discípulos para demostrar que Él no había muerto y que Él es la resurrección y de que la vida continúa después de muerto. Pero Él sube al cielo y no podía subir inmediatamente, sino que tuvo que quedarse 40 días sobre la tierra. Y allí aparecía, y se aparecía durante 40 días, y ordenaba las cosas que iban a venir. Y entonces sube a los 40 días después de haber muerto. ¿Y a dónde sube? Pues al cielo como único hombre, el primogénito, como el unigénito, como el primero que ha resucitado de entre los muertos. No el primero que ha resucitado, porque se había resucitado desde siempre, pero Él es el primero resucitado de entre los muertos. Entonces, va al cielo para volver por segunda vez cuando se cumplan esos 33 años y haya sido purificada la nueva Jerusalén. Haya sido preparado todo, purificado, es como preparar todo, lavar, limpiar, hacer todo arriba con su sangre, con su vida, y dejar que las cosas entonces sean conforme a la profecía. Y aquí es necesario recordar algo que estaba escrito en la ley de Moisés, acerca de que cuando naciera un hijo varón, esa era una ley, era una norma de Dios, era un reglamento, un estatuto, una ordenanza. Cuando nace un hijo varón, la mujer era considerada inmunda por causa del derramamiento de sangre. Entonces, tenía que esperar su purificación durante 7 días y luego dar 33 días más para el resto de limpieza de su cuerpo. Eso está dicho en la Escritura porque cuando naciera un hombre para ser llevado al cielo, también se tendrían que cumplir aquellas cifras, aquellos números. Pero ahora entendemos que un día fue extendido a 40 días. O sea, 40 días significaban 40 años. Interpretándolo aquí, podemos decir que aquí nace Jesucristo como el primogénito Hijo de Dios, espiritualmente hablando, que va a ocupar un lugar en el cielo y va a regresar donde su madre. Es decir, aquí el que lo engendra a Jesús es una madre espiritual. Aquí no se puede entender con cosas físicas porque el Antiguo Testamento es figura de cosas que habían de venir, dice el apóstol Pablo. Pues estas cosas que habían de venir hay que entenderlas que estaban en la profecía, pero no estaban escritas literalmente, sino en forma simbólica. Bien, entonces Jerusalén es una mujer que va a parir un hijo aquí, en esta época. Y el hijo es Cristo, el primer hijo. ¿Qué dice la norma entonces de la ley? Que esta mujer es inmunda durante estos 40 días. No puede ella recibir a ninguno más. Es decir, se prepara para recibir a su hijo y a ninguno más. Por eso aquí es un periodo muy similar a cómo nace un hijo varón en el Antiguo Testamento. Es una norma, una regla exigida para la mujer que engendrase un hombre varón, un hijo varón. Entonces aquí Jesús tiene que cumplir esa regla espiritualmente. Él no podía subir al cielo donde su madre si no cumplía los 40 días. Literalmente los 40 días, como lo decía, porque para eso este hombre tenía que estar sometido a la regla, es decir, a la ley. Y Jesús cumplió la ley, por lo tanto, sí, Jesús era el único apto para entrar al reino de los cielos, es decir, regresaron de su madre a los 40 días. Pero para todos los hombres fuera de Jesús, la regla había sido cambiada en el desierto, había sido extendida por causa del pecado a 40 años. Y eso usted lo puede encontrar en la Escritura.
Los 40 días fueron extendidos a 40 años como un castigo, como una condena de Dios para el pueblo de Israel. Así es que nadie podía subir al cielo aquí junto con Jesús a los 40 días. Nadie. Todos los hombres tenían que esperar esa 40 días. Y por eso se presenta todo este lío de la segunda venida de Jesús. Por eso se presenta toda esta confusión que nadie entendía, que nadie entiende, o muy pocos entienden hasta el día de hoy. ¿Por qué Jesús vuelve por segunda vez? ¿Por qué tiene que ir por 33 años y volver una segunda vez? Se presentó por causa de que los hombres pecaron en el desierto y Dios los condenó a todos nosotros, a toda la humanidad, a entrar después de 40 años, es decir, después de Jesús, 40 años después de Cristo, no antes, ni junto con Él. Ahí está la razón por la cual hay que explicar estas cosas que tienen una estructura, una formación, un génesis distinto al anterior, distinto al génesis que hay para el primer pacto. Es el segundo pacto el que está hecho de una manera distinta, pero se encuentra la justificación en el Antiguo Testamento. No podía ser que un hombre entrara a los 40 días porque para eso tenía que no tener pecado. Y el único que no tenía pecado era Jesús. Él solamente sube a los cielos a los 40 días. Todos los israelitas que estaban lavados por la sangre de Jesús en los días en que aceptaron a Jesús como su Salvador, en los días de la predicación de Jesús, aceptaron a Jesús como su Salvador, no podían subir al cielo a los 40 días, porque eran parte de un pueblo que había pecado y que por lo tanto su condena era a los 40 años entrar al cielo. Así es que todos los que se iban convirtiendo a partir de la predicación de Jesús, del año 30, todos los hombres, y entre esos están los apóstoles, el mismo Esteban, por ejemplo, que muere en el año 34 aproximadamente, también tiene que descender. Esteban muere en el 34. Los apóstoles, por ejemplo, Pedro y Pablo mueren en el 65 o 67. Hay algunos que dicen que fue en el 67. Entonces Pedro y Pablo mueren en Roma y también tuvieron que descender. Descender era ir abajo al Seol, a cumplir la muerte, a cumplir con la muerte. Y la muerte era descender. Sin embargo, hay uno que muere después del 70 y ese es Juan. Y ese no tuvo que descender, ya no muere cuando ya no se desciende. Ningún cristiano desciende después del 70. Quienes descienden después del 70 no son los creyentes, sino los incrédulos. Pero eso está en otro capítulo. Bien, entonces consumación es hacer que todas las cosas funcionen a partir de la generación apostólica. Aquí se hacen las cosas al igual como se hicieron en los 40 años del Moisés para que el pueblo después hiciera conforme a lo establecido en los 40 años en el desierto. O sea, las leyes se firmaron, se establecieron en el desierto. Después simplemente había que vivir conforme a esas reglas. Pues aquí exactamente es lo mismo. Todo lo que se hizo en este periodo de la de la consumación, son para que ese pueblo que comienza a subir al cielo, viva en los cielos conforme a esas nuevas reglas. Y además, sean beneficiados todas las demás naciones que vienen después de los judíos, que son los gentiles, ahí donde entramos nosotros. Para que haciendo todas estas cosas, podamos también ser parte de ese pacto nuevo en los cielos. Las promesas son para vivir espiritualmente, y no podemos vivir espiritualmente plenamente, 100% espirituales, si no nos salimos de este cuerpo. Mientras estamos en este cuerpo, estamos sujetos a todas las cosas de este mundo, y entendiendo las cosas espirituales somos salvos por la fe, solamente por la fe. Tenemos todo lo que aquí dice por la fe, pero no lo podemos vivir plenamente porque estamos sujetos a este cuerpo. Y es necesario que nos pase lo mismo que les pasó a los judíos. Es decir, tenemos que morir. Y entonces resucitar. Y entonces entrar
en la nueva Canaán celestial. Estos ya entraron, todos estos entraron en el 70, pues en el 70, inmediatamente después de la gran tribulación, hubo una entrada al reino de los cielos. Ok. Entonces, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que hizo Jesús conforme a la ley, conforme al primer pacto. Mire, por ejemplo, si tenemos aquí el primer pacto, otra vez, en el primer pacto, y aquí tenemos el segundo pacto. Sabemos que en el primero el líder fue Moisés. En el segundo pacto el líder, el rey de reyes, señor de señores es Jesús. Muy bien. Entonces, en el primer pacto decía prácticamente que el que hace conforme a lo que la ley dice, por ellas vivirá. Por la ley, por causa de cumplirla, vivirá. Entonces en el segundo pacto dice, el que cree en mí, vivirá eternamente. De modo que aquí sí, en el primer pacto, había que obrar, es decir, tener obra de la ley. Por lo tanto, para vivir, aquí había que portarse bien. Había que hacer conforme al reglamento. Pero todos fallaron, pero no todos fallaron el 100%, sino que unos más y otros menos. Entonces, por eso es que pasaron al 3 y al 4, aprobaron aquí algunos. Pues aquí el requisito es distinto. El que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Las obras no son el requisito para ser salvo, no son el requisito. Significa que las obras van a mejorar en la medida que él crea. Es la fe lo que lo va a llevar a obedecer. En cambio aquí había que obedecer sí o sí, de lo contrario la muerte les esperaba si fallaban. Aquí no hay muerte. Aquí hay castigo para remisión de pecados. Aquí hay tribulación para remisión de pecados. Aquí hay mayor esperanza, pero si pecas, sufres. Aquí no. Aquí mueres simplemente si no cumples. Pero aquí la cosa es tribulación y angustia. ¿Pecas? Pues bien, se te va a lavar y se te va a refregar. Te va a doler, pero te vas a salvar. Pero no te mueres, porque esta llegó a ser la forma más aceptable, ya que el hombre dice, el mismo Dios dice en uno de los salmos de que el hombre no entiende si no es azotado. Ya quedó como una forma, igual que el animal, dice, el animal necesita ser forzado a la fuerza, golpeado para que haga caso. ¿Entienden? Así somos los hombres. Lo que está diciendo es que en el segundo pacto, con tal de salvarte, Dios te va a tribular, no te preocupes, pero no te va a matar. No te va a matar. Te va a hacer pasar con dolor, con sufrimiento, con zarandeo, dice él. Te va a zarandear. Porque dice en el Antiguo Testamento, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ahí está. Después de muchas tribulaciones. Eso es lo que está hecho aquí en el segundo pacto. Y esa es la razón por la cual los que no se salvaron por gracia fueron salvos por fuego. Es decir, cuando los judíos no creyeron en Jesús, pero se quedaron en Jerusalén porfiando en que Dios los salvaría y que a la manera como lo había salvado antes, mediante una guerra contra los romanos, pues ellos estaban equivocados, pero aún estando equivocados y estando ciegos y aterrados por lo que iban a sufrir, ellos clamaron a Dios a última hora, siempre, y Dios respondió. Y entonces Jesús dice, o la Escritura dice, que aquel que él había dicho, no eres pueblo mío, en aquel momento, cuando clamen a mí, yo les diré, pueblo mío son. O sea, Dios iba a compadecer, pero en la tribulación de ese pueblo. Allí, el que clame a mí,
yo le responderé. Pero la gracia del Evangelio era, si crees en mí, tienes vida eterna. Pero la gracia, no todos la aceptan. Son pocos los que se salvan por gracia. Así que si tú estás en este momento convertido al Señor Jesucristo hace poco y estás en la gracia, no has vuelto a caer, no has vuelto a pecar, pues bienaventurado eres tú. Bienaventurado, mantente así, mantente firme, no caigas. Pero otros como yo, que después de haber caminado unos años en la gracia, hemos caído, hemos desobedecido, pues Dios no nos mata, dice bien la Escritura, nos va a refregar, nos va a zarandear, nos hace sufrir, con tal de que nos salvemos. Por eso dice que en este nuevo pacto, el que cree será salvo. Porque aquí Dios hace más que acá para salvarnos. Y nos duele más, por supuesto, porque sufrimos pérdidas. Porque sufrimos pérdidas. En cambio acá, simplemente, el que no cumplía el reglamento moría. Pues bien, vamos en otro video a aplicar un poquito más acerca del tiempo de la gracia, porque esto es gracia. La gracia se entiende con misericordia, y la misericordia viene simplemente a que Dios se compadece en la tribulación del hombre. Bien, Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.